bienvenidos a Coreando. Yo soy Fernando Y yo soy Inji. y están escuchando una nueva lección. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver dos partículas que se utilizan mucho a diario cuando se habla coreano. Sí, demasiado. Vamos a aprender cómo decir para alguien o de alguien en coreano. Recordemos que las partículas no tienen traducción directa al español y se entiende en muchas veces bajo el contexto en una conversación en ciertas circunstancias. Pero espero que con este video les quede un poquito claro de cómo utilizar estas partículas. Entonces empecemos por la primera, que es 한테, 한테, otra vez. 한테, ¿Y cuál es la segunda partícula que vamos a ver el día de hoy? 한테서, 한테서, Otra vez. 한테서. Sí, estas dos partículas suenan muy parecidas e incluso también su significado es bastante parecido. Pero espero que con la explicación que vamos a tener ahorita les sirva para entender el significado entre cada una de ellas. Empecemos por la primera partícula, que es 한테, 한테. ¿y qué significa hante, Yunji? 한테 significa para alguien y de alguien o también puede significar a alguien. Exactamente, estos tres significados. Pero para alguien o de alguien significa totalmente lo opuesto. ¿Cómo puede ser la misma partícula? Sí, pero yo no hice las reglas. Pero puedes adivinar por el contexto. Exactamente, se puede adivinar siempre y cuando entiendas el contexto de lo que se está hablando. Pero espero que con los ejemplos que vamos a ver ahorita podamos entender un poco mejor estas partículas. Ahora veamos la segunda partícula, que es 한테서, 한테서, sí, es como la primera partícula que vimos, pero solo agregas el 서. so al final. ¿Y qué significa hante so? 한테서 is de alguien. ¿Otra vez? De alguien. De alguien, cuando te dan algo a ti. Entonces, hante so significa de alguien, ¿verdad? 맞아요. correcto. Y hante significa para alguien, de alguien y también significa a alguien, ¿verdad? Sí. Ok, está muy bien. Ahora veamos unos ejemplos para que esto quede claro. Entonces, hante tiene un poco más de uso en el idioma coreano que hante so, ya que hante so solo significa de alguien, cuando alguien te está dando algo. Pero recordemos que estas dos partículas se utilizan solamente para seres vivos o personas, No para objetos. no para objetos, nada más seres vivos o personas, ¿verdad? Sí. Y ahora veamos algunos ejemplos para aprender a usar estas palabras. Fernando한테 줬어요. Fernando한테 줬어요. Sí, que significa yo se lo di a Fernando, ¿verdad? Sí. Es el verbo dar, que es. 주다. 주다. ¿Y en pasado? 줬어요. 줬어요. Entonces, se lo di a Fernando. Fernando한테 줬어요. ¿Y cuál es la segunda frase, Yunji? 친구한테 사탕을 주세요. 친구한테 사탕을 주세요. Ahora veamos este enunciado por partes. Empecemos por la primera palabra, que es. 친구. Que significa amigo o amiga en coreano. La segunda palabra, 한테. que es la partícula que vimos el día de hoy, que significa para alguien, de alguien o a alguien, ¿verdad? También. Lo que sigue es. 사탕. Que significa dulce. ¿Qué sigue? 을 주세요. ul es la partícula de objetos que hemos visto anteriormente. Y el verbo que vamos a utilizar aquí es. 주다. Que significa dar. Entonces la oración otra vez, Yunji. 친구한테 사탕을 주세요. Otra vez. 친구한테 사탕을 주세요. Que significa dale el dulce a tu amigo, ¿verdad? Como vimos, hante significa a alguien, para alguien. Sí. Ok. También esta partícula hante se utiliza con pronombres, ¿verdad? Veamos un enunciado con un pronombre. 저한테 주세요. 저한테 주세요. Que significa dámelo a mí, por favor. Otra vez. 저한테 주세요. Que significa dámelo a mí. En este caso estamos utilizando un pronombre. Que es 저. A mí. 저한테 a mí. 저한테 a mí. A En formal. mí, en formal. Exactamente. Y pasemos al siguiente enunciado, que es. 엄마한테 선물을 보냈어요. 엄마한테 선물을 보냈어요. Sí, veámoslo por partes. ¿Qué significa lo primero? 엄마. Que es 엄마, mamá. mamá. Ahora, 한테 la partícula que vimos el día de hoy. 한테 ¿Sí? ¿Qué sigue? 선물을 Que significa regalo.
Después con la partícula de objeto, ¿verdad? Sí. Ok, y el verbo que utilizamos aquí, 보내다, 보냈어요. que significa enviar, ¿verdad? Y en el pasado es, 보냈어요. exactamente. Y ahora otra vez el enunciado en coreano. 엄마한테 선물을 보냈어요. Ay, qué linda, ¿qué le enviaste? Ahora practiquemos enunciados con la segunda partícula que vimos el día de hoy, que es 한테서, hanteso. De ¿verdad? alguien. De alguien, para mí. ¿Cómo podemos decir recibí un regalo de Yunji? 윤지한테 한테서 선물을 받았어요. 윤지한테 선물을 받았어요. 윤지한테서 선물을 받았어요. ¿Por qué dijiste hante y hanteso muchas veces con el mismo enunciado? Todos los enunciados que acaba de decir Yunji tienen el mismo significado. Ella utilizó hante y también utilizó hanteso. Hanteso. Como recuerdan, hante tiene un poco más de uso en los enunciados, ya que significa de alguien o para alguien, ¿verdad? Y hanteso solo significa de alguien. alguien. Entonces aquí podemos utilizar los dos. Pero con el contexto se entiende qué significa cada uno de estos. Sí. Sí. Entonces, lo que dijo Yunji es recibí un regalo de Yunji. Sí. Y veamos un enunciado más. ¿Cómo podemos decir lo escuché del maestro? 선생님한테 들었어요. 오, 선생님한테서 들었어요. Muy bien, como podemos ver, hante y hanteso tienen significados muy parecidos en los enunciados. Entonces, para que se quiten de problemas, les recomiendo que utilicen 한테. hante nada más, ¿verdad? Así se quitan de problemas. Es un tip. Es un tip, sí. Pero también, pues, para que sepan lo que significa hanteso, si es que lo escuchan alguna vez. Y también existe otra forma de decir esto, que se ¿Otra utiliza forma? más en el lenguaje escrito, si no es que siempre se utiliza en el lenguaje escrito, que es, 에게 이 에게서 sí, ege significa lo mismo que, 한테 y egeso significa lo mismo que. 한테서. Sí, exactamente igual, solo es en el lenguaje escrito. Para que, si lo ven alguna vez o si lo leen, más que nada, sepan qué significa. Y esto sería todo por la lección de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden encontrar el PDF de la lección en la descripción del video de YouTube. Y recuerda suscribirte al canal. Y compartir el video para que todos puedan aprender coreano. Bye. ¡Chao!